Estamos en Ambiente y Medio. Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta a los barras bravas, para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires provincia, entre todos podemos más. Cada uno de nosotros puede jugar un papel clave para ayudar al planeta. El papel de Ledesma es cuidar la naturaleza. Por eso nos presenta Ledesma Nat, un papel ecosustentable hecho 100% de caña de azúcar, con 0% fibra de árboles y 0% blanqueadores químicos. Resmas Ledesma Nat, en su presentación A4 y carta, para impresión y copias. A veces no parece, por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero estamos permanentemente en contacto con un aire contaminado. Antes se lo llamaba smog. El smog es un acrónimo que es resultado de mezclar las palabras inglesas smoke, que es humo, y fog, que es niebla, y de ahí salió el smog. Pero lo cierto es que hoy es aire contaminado a secas. La ciudad de Buenos Aires, decía, tiene la suerte de estar atravesada habitualmente por el viento pampero, que la limpia bastante y ayuda a que por lo menos el aire contaminado no se pose, como sí ocurre en la ciudad de Córdoba, como sí ocurre en Santiago de Chile, como sí ocurre en San Pablo, ciudades que por una cuestión geográfica tienen menos posibilidades de barrer esa contaminación que se estaciona sobre ellas y provoca en muchos casos enfermedades muy graves. O como Beijing, en China, que está rodeada de todas las plantas de generación eléctrica a carbón y todo ese residuo termina estacionado sobre la ciudad más grande, obviamente, del país más grande del mundo, China, y por eso la gente anda con barbijos. Ahora, frente a todo esto, ¿no hay que considerar al aire puro como un derecho? Y al considerarlo un derecho esencial de los seres humanos, ¿no deben los estados tomar las medidas pertinentes para que ese aire tenga la calidad que debe tener según su condición de derecho humano y esencial? Debe haber sido esto último lo que llevó a un juez federal en la Argentina a dictaminar que en la cuenca Matanza-Riachuelo el aire puro debe ser un derecho garantizado por el Estado. Un reciente fallo de la justicia argentina acaba de abrir un debate inédito en materia jurídica, sanitaria y ambiental. Se trata de una sentencia a partir de la cual el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, proclamó que respirar aire puro no contaminado con sustancias introducidas por la actividad del hombre debe considerarse como un derecho humano. El juez Rodríguez es uno de los magistrados que ejecutan la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el saneamiento del riachuelo y exigió la urgente instalación de un sistema más moderno y eficiente de monitoreo de gases en la cuenca Matanza-Riachuelo. El fallo da respuesta a un viejo reclamo que algunas organizaciones civiles vienen realizando tras denunciar la baja calidad que tiene el aire en esa región ribereña. Hace más de 10 años que ACUMAR, es decir, el organismo que controla la cuenca, monitorea un listado de materiales particulados y de gases. Pero los vecinos, y ahora también el juez Rodríguez, consideran que esa lista es defectuosa e insuficiente, fundamentalmente por su incapacidad para detectar eficazmente el benceno, un gas muy famoso por su naturaleza cancerígena. Hay que decir que el fallo del juez Rodríguez genera expectativas, pero también es cierto que pone el dedo en la llaga, ya que obliga a realizar una gran pregunta. ¿Por qué respirar aire libre de contaminación es un derecho humano solamente en una región de la Argentina? ¿Acaso las poblaciones de lugares contaminados como Bahía Blanca, Doc Sud, Córdoba o Tucumán tienen menos derechos?
Los argentinos reclaman que para que la justicia federal sea justicia y sea federal, debe convertir a los ciudadanos de todo el territorio nacional en igualdad ante la ley. El Estado debe garantizar la salud y el bienestar para todos y en toda su extensión. Me gustaría repasar un poquitito lo que estábamos viendo recién. Pongamos acá la información. Un fallo le exige a Kumar, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que controle los gases contaminantes y dice que en la sentencia se considera un derecho humano poder respirar aire puro. A mí se me ocurren dos reflexiones. La primera es, ¿cómo el Estado va a cumplir esto si el Estado nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de quién lo esté administrando, está sentenciado y condenado desde hace más de 10 años a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y claramente el Estado, no un gobierno, el Estado no ha sido capaz de afrontar con éxito esa exigencia judicial? Me pregunto entonces cómo va a ser ahora para responder a la demanda de sanear el aire y hacer que la gente respire aire puro porque es un derecho humano. Y la segunda reflexión que me merece esto es, está fenómeno que el juez federal Jorge Rodríguez, que sigue muy de cerca las cuestiones del Riachuelo, determine esto para la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero en la Argentina, como territorio conjunto, hay decenas de situaciones similares, tanto o más graves como la del Riachuelo, en cuanto a la calidad del aire. ¿Por qué no hay una declaratoria general, por ejemplo, para el caso de Tucumán, donde cada vez que se queman los residuos de la caña hay una contaminación bestial? La ciudad de Córdoba, que tiene serios problemas de contaminación del aire. La ciudad de Bahía Blanca, el polo petroquímico de Dock Sud y así de seguido. Esa debería ser la decisión de la justicia. Ahora, ¿por qué el juez Rodríguez toma esta determinación? Por situaciones como, por ejemplo, la que vamos a ver ahora en este informe, producto únicamente de la desidia, la falta de controles y la impunidad de ciertos empresarios. Extraño olor reportado en los barrios del sur de la ciudad. Usuarios de redes sociales están hablando de un olor nauseabundo, una suerte de olor a matadero. Parque Patricios, Nueva Pompeya, Boedo, San Cristóbal, entre otros barrios, fueron los más afectados aquí en la ciudad de Buenos Aires. El olor a quemado parece, no sé, hueso quemado, no sé. Sí, un olor raro se empezó a sentir hace una media hora por ahí. ¿Dónde se provocaba este olor que invadió a parte de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en una jabonera. ¿Ubicada dónde? En Valentín Alsina, en el sur del conurbano bonaerense. Nosotros pedimos que se usen los filtros correspondientes porque están cocinando cebo de segunda. Hoy fuimos, creo yo, escuchados y somos escuchados porque han tenido denuncias de capital. Esto es un koala. Saben ustedes que nosotros no ponemos animales de verdad en el estudio, porque no corresponde, porque está prohibido y porque no creemos en eso. Por lo tanto, vamos a reflejar lo que vamos a hablar ahora sobre la discusión en relación a la extinción o no del koala en este pequeño peluche. No más que esto. ¿Será este el último que queda? Fuerte llamado de atención hizo la Fundación Australiana del Koala al advertir que dicha especie está funcionalmente extinta. ¿Cuáles son las principales amenazas para la supervivencia de estos animales? Primero, la destrucción de los hábitats del koala y la desaparición justamente de los eucaliptos. Aunque en muchas ocasiones son también el avance de la industria y la urbanización que invade el espacio natural de estos marsupiales y los pone obviamente en peligro. La Fundación Australiana del Koala estima que entre finales del siglo XIX e inicios del XX, al menos 8 millones de koalas fueron cazados y enviados a Inglaterra para que su piel fuera usada en la confección de alfombras y abrigos. A partir de una ONG australiana que señaló que funcionalmente estaba extinto el koala. ¿Qué quiere decir esto? Y permítanme una explicación desde la biología. Que si bien todavía hay koalas, existen en los zoológicos, en algunas reservas, algunos menos en estado de libertad, no alcanza la cantidad de koalas existentes para garantizar
futuras generaciones, porque quedan tan pocos que no pueden reproducirse al ritmo que demanda la reproducción de la especie a lo largo del tiempo. Entonces, para esa ONG, los koalas están funcionalmente extintos. Y a mí me interesa aclarar este punto porque hay muchos animales dando vueltas, el panda, el tigre de Bengala, que todavía están, porque quizás están en un zoológico o en unos cuantos zoológicos alrededor del mundo, pero funcionalmente están extinguidos. No tienen posibilidad de reproducir la cantidad de individuos para que la población vuelva a ocupar territorio en vida salvaje. ¿Gaby? Pero hay una discusión, hay una polémica al respecto. Hasta por los koalas tenemos polémica. Y la polémica es, ¿cuántos koalas dicen que hay esta fundación? ¿De cuántos koalas hablaron? How many koalas are there in Australia? 80.000. 80.000. Y para la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que lo hace todos los años, que revisa. CITES, que es la convención que regula y año a año se reúne, justamente como decía Gaby recién, para establecer qué animales están en peligro de extinción o no, porque CITES en realidad de lo que más se ocupa es del tema del tráfico de animales. Entonces necesita saber si hay población en riesgo a partir del tráfico. Sí, y los categoriza, los pone en distintos lugares y acá estamos viendo si está extinta, si, si está extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro de extinción y vulnerable. ¿Sabes dónde está el koala para esa lista roja? En vulnerable. En vulnerable. Sin embargo, por la cantidad, Sergio, claro. Porque 80.000, para los que saben, digamos, biólogos como vos, que saben mucho, en realidad debería ser menor cantidad. Hablan de entre 200 y 500 individuos por especie para considerar que realmente está o en peligro crítico de extinción o peligro de extinción, como se lo llama. De todos modos, para saldar esta discusión, que de última no tiene mayor relieve en relación a si el koala está extinguido o no está extinguido, lo cierto es que el koala está en riesgo. Sí. Como muchas otras especies que están en riesgo. Y el punto es que cada especie que desaparece no es simplemente para lamentarse por el dolor que causa que haya un animalito menos, sino que es una tragedia para la naturaleza. Y es interesante esto que vos decís, Sergio, porque los animales que realmente están en peligro crítico de extinción, tenemos un mapa que realizamos, donde hay muchos animales, acá el tigre de Bengala, y por región y por lugar específicamente. El yaguareté en Argentina, por ejemplo, y no en América. ¿Por qué? Porque en Argentina se habla de que hay 200 individuos, pero el yaguareté, por ejemplo, en el continente no está en peligro de extinción ni en peligro crítico. El pingüino de Galápagos, el pingüino emperador, son todos individuos o todas especies que están en peligro crítico por la poca cantidad que hay en el mundo. Exactamente, porque cada vez quedan menos y tienen menor capacidad de reproducción. Pero lo interesante, acá vemos que hay 1 millón de especies en riesgo, en peligro de extinción, y las que señalaba Gaby recién en el mapa son quizás algunas de las más emblemáticas. Y casi todas ellas, me gustaría ver si podemos poner el mapa de vuelta, ahí está. Casi todas ellas tienen un elemento en común, que es la caza con Z y la pérdida del hábitat original. El orangután ya no tiene dónde vivir, el rinoceronte no tiene dónde vivir, el león no tiene dónde vivir, el tigre de Bengala y así sucesivamente. Y lo mismo le pasa al yaguareté en la Argentina. Y la discusión específicamente del koala tiene que ver con que se está perdiendo su hábitat y ellos consideran que de acá a algunos años, por la deforestación o por el cambio climático, ese lugar donde ellos viven puede hacer que haya pérdida de población, pero por ahora va a haber más koalas además del que tenés en la mano, Sergio. Esperemos que no quede solamente este. Después vamos a tener otros peluches de otros animales que también solamente van a quedar en este formato. Ya venimos con más Ambiente y Medio. La Argentina hay un registro en el cual están incorporadas cerca de 700 especies exóticas invasoras. En el marco de este proyecto que estamos elaborando para redactar una estrategia nacional sobre exóticas invasoras, lo que se hizo fueron varios pilotos. Uno de ellos es este, donde estamos hoy, que es la laguna de Yancanelo, donde se trabajó sobre la especie en particular tamarisco. Se introdujo en el país cerca del 1700 en los puestos rurales, en lugares donde no crecía otra cosa que tamarisco para dar sombra, y después se empezó a dispersar por las vías de ferrocarril. Acá en Yancanelo, el tamarindo lo que hizo fue una conversión de hábitat, donde pasamos de un hábitat de bañado a un bosque. Y eso lo que hizo fue disminuir
la disponibilidad de hábitat para estas especies de aves migratorias, como el cisne de cuello negro, por ejemplo. Se hicieron una combinación entre tipos de situaciones poblacionales y tipos de control, corte al tocón y topicado con herbicida, corte y sombreado de esos individuos. Una vez que los cortábamos le poníamos un polietileno negro y eso evita que se hagan procesos de fotosíntesis y que rebrote el tamarindo. Aparte es muy sensible a la sombra y resultó como más efectiva la extracción con pala mecánica y quema de la raíz. Junto con la provincia, los guardaparques, la Universidad de Río Cuarto y la Secretaría de Ambiente de Nación, lo que se pudo establecer es cuál es la mejor metodología. El tema ahora es el traspaso de este conocimiento a la provincia, donde tienen que replicar este manual de procedimiento que hemos podido elaborar en el marco del proyecto para que pueda ser replicable al resto de la superficie cubierta por esta especie.